bienvenidos una vez más a su canal, el canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Joglan Barrios y esto es Perreo a Poca Luz. Tú sabes. Gente, hoy les voy a enseñar a hacer cócteles con cerveza. Miren, tengo estas lager aquí de Schneider. No sé si lo estoy pronunciando bien. Bien, hoy les voy a enseñar a hacer dos cócteles riquísimos. Va a ser el mismo cóctel, pero presentado de dos maneras diferentes. Primero, te voy a enseñar a hacer el famosísimo Luna Azul. Un cóctel que es súper viral en YouTube y te lo voy a enseñar hoy mismo, el Luna Azul. Y después te voy a enseñar la versión shot y un par de cosas más. Así que quédate hasta el final, que esta clase comienza ahora. Bien, lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a necesitar Blue Curazao. Primero que vamos a necesitar licor de naranja azul. Vas a necesitar sal, vas a necesitar un vaso. Lo primero que vamos a hacer es un labiado, una crusta, un borde. Entonces necesitamos de pegamento lo que sería el Blue Curazao, que sería nuestro pegamento. Y lo vamos a untar en sal, así de simple. ¡Qué espectáculo! Se queda ahí un azulito clarito, hermoso. Muy bien, esta es la primera parte. La segunda parte es clave y es épica en este cóctel. Es la siguiente. Vamos a necesitar azul de Curazao y le vamos a añadir esto. Quiero que, no les voy a decir medidas porque es proporcional. Ustedes van a añadir más o menos, fíjense que es como un 30% del vaso, ¿ok? Luego necesitamos el hielo de coctelería Tiki, que sería el Pebble Ice. Vamos a tratar de añadirlo con cuidado para no romper la crusta, ¿vieron? Como hice yo. Fíjense qué belleza. Ahora ahí vamos a añadir un poquito más de hielo arriba. Ahí. Miren esta belleza, miren esta belleza. ¿Ve? Ahí eso ya quedó un 50, ya casi un 50, un 60% del curazao. Luego necesitamos un mixing glass para añadir 25 ml de jugo de limón apenitas. Vamos a añadir 4 gotas de bitter de angostura y vamos a añadir 3 gotas de tabasco. 1, 2, 3. Esto es una reversión mía personal del Laguna Azul. Por si ves algo diferente, esta es la nuestra aquí. Actualiza en el canal, dímelo. Luego esto lo vamos a mezclar. Y esto se lo vamos a añadir ahí arribita con cuidadito. Con cuidadito. Dímelo. Dímelo. Y de último la cerveza. ¡Vamos todavía! Miren esta belleza de cóctel. Solamente observen cómo quedó el licor de Curazao arriba y cómo empieza el degradé así donde está el amargo angostura y finalmente arriba la birra. Luego tú lo que haces es empiezas a tomarte este cóctel y cuando se te acabe la birra lo vas recargando. Por eso este es el Luna Azul 2021 de Mentor Joglan. ¡Salud! Cóctel número 2, vamos a hacer el Luna Azul versión shot. Pero antes de eso, antes de mostrarte la versión shot, que es increíble, no la vas a encontrar en ningún lado, salvo aquí en el canal de los aprendices, quiero hacer una pregunta, especialmente a mi gente de México, pero quiero que me dejen después una bandera en los comentarios diciendo, chejo, así se toma el tequila en mi país. Quiero que me digan cómo se toma, cómo es el ritual. ¿Cómo es el ritual para tomarte un shot de tequila? Porque los ingredientes son muy sencillos, eso. Shot, tequila para el shot, un sexto de limón y sal. Estos son los 3 ingredientes, así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el orden de los factores yo creo que sí altera el producto, por lo menos organolépticamente. Así que déjenme en los comentarios, después de ver estas dos formas que te voy a enseñar, si se toma de esa manera o hay otra manera, déjame en los comentarios. Manera número 1. Sirves el shot de tequila. Uy, esto ya me está poniendo provocativo. Qué rico. Ahora no quiero llenar todo, mi gente, me estoy grabando, ustedes me Entonces, vamos con calma. Servimos el shotcito de tequila. Necesitamos un gajito de limón verde. ¿Ok? Entonces, yo creo que son 3 pasos. Paso 1, unto la sal con la lima. Paso 2, la muerdo, extrayendo el líquido. Mantengo ese líquido en la boca. Y paso 3, me tomo el shot. Esa es la primera manera que yo conozco. Vamos a darle. Ahí ven,
Quiero más. Vamos al número 2. Forma número 2 de tomar, creo que acá en Argentina ustedes critíquenme, ahí dejen los comentarios abajo, están refreshando. Se toma de esta manera. Ponemos sal acá o en el cuello donde ustedes quieran. Paso número 2. Me como la sal. Paso número 2. Me tomo el shot. Paso número 4. Muerde el limón. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va. Número 1. Suscríbete. Ya sabes, déjame en los comentarios con la bandera, con tu país, con tu ciudad, cómo se toma correctamente un shot de tequila. Para este tercer cóctel te voy a enseñar a hacer la michelada Luna Azul versión shot. Mira qué maravilla que vamos a hacer, pero vamos a hacer una técnica súper de discoteca, que vamos a hacer un submarino, ¿ok? Eso es lo interesante. Bueno, tenemos que dividir la mitad de tequila. Traten igual de no llenarlo, ¿ok? Más como 3 partes, ¿no? O sea, que no llenarlo para la técnica que vamos a hacer más adelante. Un poquitito de tequila, ahí va, una partecita de tequila y una partecita de Blue Curacao. Traten de no llenarlo porque ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Fíjense. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar este shot, ¿ok? Y lo vamos a colocar boca abajo, así como un submarino. Fíjense. Presionan bien. Ay, carajo. Y cuando lo tengan ya bien presionado, lo van a girar. Ahí va. Cuidadito, que te salga, que sea malo. Ahí quedó, perfecto. Una vez que tengan ese shot ahí, fíjense que él se va diluyendo. Una vez que ya lo tengan ahí, lo que van a hacer es, van a agarrar un gajito de lima, ¿ok? Y lo van a impregnar con unas gotitas de tabaco. Unas 2-3 gotitas de tabaco, ¿ok? Apenitas ahí. Y luego van a agarrar y van a hacer, lo van a untar con sal. ¿Sí? ¿Vieron? Cuando ya tengan listo esto, lo que tienen que hacer es servir la cerveza, ¿ok? Y vamos a servir entonces la cerveza con mucho cuidado. Ahí el vaso. Y ya te voy a mostrar. Ahí va. No tenemos que llenarlo, igual si está muy viejo lo llenas. Pero te voy a mostrar cómo te lo vas a tomar, que es lo más interesante. Es igual como si fuese un shot y tienes que tomarlo hasta abajo. Lo divertido de este cóctel es que básicamente primero tienes el picante, tienes la salsa, tienes un sabor cítrico picante intenso y después te clavas un shot de esta bomba y es un viaje esta versión shot. Bueno, vamos a entrarle. ¿Están listos? Let's go. Es riquísimo porque te invita a seguir tomando cerveza. Si llegaste hasta el final, te voy a sorprender porque estamos haciendo un sorteo. Tenemos una guía de nuestro curso avanzado, una guía con cócteles con cerveza, con todo para iniciar en el mundo de la cerveza. Si quieres esta guía, solamente tienes que darle like. Si este video supera los 200 likes, apenas lo supere los 200 likes, publico la guía. Déjame, además del like, déjame un hashtag que diga hashtag guía de coctelería, así sé que estás participando y apoyando este canal. Para cerrar, mi gente, antes que se vayan, la semana que viene tenemos un super cóctel.